Bueno, muchas gracias por la invitación al departamento de ginecobstetricia. Es un gusto estar acá en Bogotá. Yo les voy a hablar esta mañana sobre la genética en la pérdida recurrente en el embarazo. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, para empezar, la reproducción humana realmente es ineficaz comparada con otras especies, ¿no? Se estima que aproximadamente entre el 10 y el 30% de los embarazos se pierden y llegan a feliz término entre el 40 y el 60%, y hay un porcentaje que evidentemente está ahí especificado, no sabemos. Aproximadamente el 15 por ciento de las parejas que quedan en embarazo sí van a experimentar que han tenido una pérdida, pero hay un porcentaje importante que no. Se estima que aproximadamente 3 a 5% de los embarazos presentan una pérdida temprana, una pérdida recurrente. La mayoría son tempranas, antes de las 10 a las 12 semanas, y después de esta semana ya va a haber una disminución aproximadamente hacia el 2,8%, entonces ya van a haber menos pérdidas. Las principales se dan en las primeras semanas de embarazo. Entonces, cuando hablamos de una pérdida recurrente del embarazo, ya esto se ha dicho a través de la mañana, cuando hay más de 2 pérdidas del embarazo sin una causa determinada o definida. 50% de estas pérdidas que se generan durante el embarazo no tienen una causa. Y es un problema, como se ha visto, pues, y se ha discutido en la mañana, para hacer la asesoría genética y sobre todo, pues, para las parejas, porque emocionalmente no tener un diagnóstico preciso y no saber, pues, cómo se va a seguir es difícil para ellas. Es importante verlo desde el otro punto de vista, y es que la probabilidad de que haya un nacimiento visto posterior a una pérdida es aproximadamente entre el 70 y el 75%. Y esto, pues, obviamente hay que hablarlo con las parejas y empezar a hacer todos los estudios pertinentes, sobre todo, pues, para disminuir esa ansiedad y, pues, llegar a embarazos de feliz término. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una aproximación? Por supuesto, hay unas causas que no son heredables, que son todas las ambientales, exposición a químicos, a radiación, y pues hay infinidad de causas que también tienen que estar presentes durante la consulta, en la anamnesis, indagarlas, pero nosotros pues vamos a hacer énfasis en las heredables, que son las que le competen a esta charla. Se ha visto que cuando hay familiares en primer grado que han tenido pérdidas del embarazo, se ve en las familias que hay un riesgo 6 veces más de que haya unas pérdidas recurrentes del embarazo, lo que indica que evidentemente sí hay alguna causa que pueda estar heredándose o que pueda haber algún gen que esté incidiendo en las pérdidas. Cuando hay historia personal de pérdida, esto pues ya se ha tratado, según el número de pérdidas va a aumentar el riesgo. Siempre se habla como de una base que uno pueda tener una pérdida del 2 al 3%, pero en el primer embarazo ya hemos visto que 10%, después de un segundo embarazo un 17%, y así sucesivamente después de cada pérdida. También vemos que las parejas presentan pérdidas con características muy similares, entonces en el mismo periodo de tiempo, y esto también genera como una duda si hay una causa genética asociada. Pacientes con alteraciones genéticas ya evidentes también presentan un mayor riesgo de pérdidas de embarazo. Y por supuesto, vemos también que en los estudios que se han hecho respecto a la evaluación genética de las pérdidas, ya sean o los abortos o los óbitos, pues vemos que hay usualmente alteraciones genéticas y las vamos a discutir a través de la charla. Dentro de las causas, que ya también se ha hablado, hay que mirar, por supuesto, las causas endocrinas, los agentes ambientales, inmunológicos, factores maternos, también los anatómicos, que también son un factor muy importante, y tenemos los factores genéticos que están en el cuadro rojo. Entonces, las principales alteraciones, por supuesto, son las cromosómicas, ya vamos a hablar de cada una de ellas, y por supuesto, todo lo que deriva de los mecanismos de herencia, enfermedades ligadas al cromosoma X, autosómicas dominantes recesivas,
principalmente. Entonces, dentro del proceso de reproducción hay que tener en cuenta que tenemos tres personajes importantísimos y a los que hay que estudiar individualmente, que son las alteraciones que se dan a nivel materno, las alteraciones que se dan a nivel paterno y las del feto. Entonces, uno puede tener alteraciones genéticas tanto en la mamá como en el papá, como en el embrión, y según donde esté la alteración, ya sea si es materna o paterna, pues uno tiene una mayor frecuencia de que estas vayan a ser heredables, diferente que si se hace una alteración ya a nivel del cigoto, pues que estas no van a ser heredables y eso hay que tenerlo claro y hay que estudiar tanto a la mamá como al papá como al embrión de manera individual. Cuando hay alteraciones en todo este proceso de reproducción, eventualmente ya como les dije, materno, paterno o durante la formación, a la división, para formar el cigoto, pues vamos a tener alteraciones. ¿Cómo separamos o cómo vamos a hacer ese estudio genético en estas parejas? Tenemos dos grandes grupos que son las alteraciones cromosómicas grandes, que hablamos de variantes de números de copias, que son las CNVs, o las alteraciones pequeñitas, que son los cambios de único nucleótido. Acá estaba señalando los tres. Entonces, dentro de las alteraciones cromosómicas, como les decía, son las alteraciones más frecuentes como causa de pérdidas o de pérdidas de embarazos. Tenemos que aproximadamente un 50 o un 70% son secundarias alteraciones cromosómicas, de las cuales de esas 50-70%, 25 a 32 pueden ser causas de pérdidas recurrentes. Y se sabe que aproximadamente de esas pérdidas recurrentes, entre el 3 y el 5% de cualquiera, ya sea el padre o la madre, va a tener alguna anomalía citogenética. Recordar que todos tenemos 46 cromosomas, 23 pares, 2N, y que durante el proceso de meiosis, donde vamos a hacer esa división de los 46 a los 23, donde además tiene que haber una reducción cromosómica, que es lo que acabamos de hablar, pero además una variabilidad genética para que haya una recombinación o tengamos información tanto del padre como la madre, pues van a surgir procesos donde va a haber una división inadecuada y podemos generar estas alteraciones cromosómicas o estas aneuploidías. Entonces, la mayoría de las pérdidas en primer trimestre son secundarias a estas alteraciones y pues lo que uno tiene que hacer es, por supuesto, un cariotipo. Recordar que la mayoría de los cariotipos, como se ha dicho, usualmente pueden ser normales, son esporádicos en ocurrencia, esto es positivo para las parejas, riesgo mínimo de recurrencia, y pues la mayoría son por alteraciones en disyunción de meiosis de origen materno. Lo que se dice acá es que cuando uno tiene una alteración cromosómica temprana, evidente en el embrión, es más positivo para la pareja porque el riesgo de recurrencia va a ser menor, a no ser de que sean por translocaciones reversionales, que ya las vamos a ver posteriormente. Entonces, las aneuploidías cromosómicas las podemos por frecuencia separar según el trimestre del embarazo. En el primer trimestre se presentan el 90% de las alteraciones. La mayoría son alteraciones cromosómicas o trisomías, monosomías y poliploidías. Tenemos que un porcentaje de trisomías que se presentan está en el 60%, de monosomías un 20% y poliploidías un 20%. En el segundo trimestre, aunque acá especifican más o menos en la séptima semana, nueva semana, que eso, igual seguimos en el primer trimestre, vamos a tener un riesgo, un 50% de alteraciones cromosómicas y ya después de la semana 11-12 ya empieza a disminuir ese riesgo de alteraciones cromosómicas en un 30% y ya al final a un 12%. Las que llegan hasta el final del embarazo usualmente son las que de alguna manera logran ser compatibles con la vida o nacen y fallecen, como trisomía 13, trisomía 18, 21 o alteraciones de los cromosomas sexuales. La edad materna avanzada, por supuesto, es un factor importante. Lo vimos en las presentaciones pasadas, donde a mayor edad pues va a haber mayor riesgo de que haya una alteración en esa disyunción y por lo tanto se generen alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas más estudiadas y que me pueden explicar con mayor frecuencia una pérdida de embarazo recurrente son las translocaciones. Tenemos que entre un 2,5 de las parejas que tienen alguna translocación
balanceada, van a tener una pérdida de embarazo recurrente. Acá tenemos un ejemplo de traslocaciones, la robertsoniana, que es esta donde tenemos los 2 cromosomas acrocéntricos, y acá otras alteraciones que se pueden ver en el embarazo son por deleciones o por inversiones, que también se han estudiado. Acá tenemos una traslocación equilibrada, ¿listo? Donde tenemos acá uno de los 2 gametos. Podemos decir que acá está el del padre y acá vamos a tener de la madre, donde vamos a tener el componente normal. Acá tenemos una traslocación equilibrada donde no va a haber pérdida de información genética. Seguimos con los 46 cromosomas. Como yo les explico a los pacientes, uno los tiene completos, pero en desorden. Y cuando ya se hace la división, cuando ya vamos a ver esa variabilidad, se van a generar las alteraciones, donde vamos a poner o vamos a tener 6 opciones. Y si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, pues tenemos que la mayoría van a generar alteraciones cromosómicas, lo que puede llevar a pérdidas de embarazo. Solo tenemos una translocación equilibrada y una normal, y el resto van a formar o trisomías o monosomías. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica de exploración? Tenemos 2 procesos importantes, como estamos hablando de las alteraciones grandes o las CNVs. Entonces, lo que tenemos que mirar es el genoma en general, donde nuestro estudio es o los cariotipos o los CGH-array o los SNP-array, donde vamos a ver más de 5 megabases hasta aproximadamente 1 kilobase. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un cariotipo, donde lo que vamos a ver son rearreglos cromosómicos, vemos grandes deleciones, grandes inserciones, inversiones, traslocaciones y aneuploidías. Es el estudio de elección para ver traslocaciones, es el que me lo permite ver con mayor sensibilidad. Y si yo quiero ver alteraciones más pequeñas, que van a partir más o menos de las 10 kilobases, pues tengo que utilizar un examen mucho más específico como el CGH-array o como el SNP-array. Entonces, acá tengo el cariotipo. Recordar que el cariotipo es un examen específico para mirar todos los cromosomas, los 46 cromosomas. Ahí tengo todo el genoma en general, lo estoy viendo, estoy mirando cómo está organizado por tamaño y si hay alteraciones, inversiones, traslocaciones, que era lo que estábamos evidenciando anteriormente. Y este estudio requiere sí o sí de un cultivo. Y tenemos el FISH, que tenemos dos tipos, uno que se hace en metafase, donde requerimos un cultivo, o en interfase, donde va a ser, no se requiere cultivo y se puede ver con menor tiempo. Acá en el FISH simplemente no estoy poniendo acá las células en metafase y hacer el cultivo, hacer las tinciones especiales, que tiene un proceso pues en el laboratorio muy específico. El FISH lo que hago es diseñar sondas específicas que van a hibridar y van a ser complementarias a las regiones que yo quiero ver. Entonces, simplemente acá como vemos en la parte de abajo, esas sondas van a hibridar a las regiones que quiero ver y puedo saber si hay deleciones, duplicaciones. Según el número de sondas que yo utilice, eventualmente pues va a ser mucho más sensible o menos sensible, pero es un estudio que realmente es rápido de hacer cuando se hace en interfase. Entonces, ¿cuál es el problema principal del cariotipo o de los FISH que no se hacen en interfase sino en metafase? Que requieren cultivo. Y el requerir cultivo requiere de una técnica y de personal humano y de que se haya identificado o que podamos tener la muestra con unas condiciones especiales. Entonces, hay dificultades en la recolección oportuna de células placentarias viables pues, para usar. A veces no existe el material, ponerlo en formaldehído o en alcohol van a dañar las células y se van a morir. Usualmente no es como que llegue la persona, si son pérdidas muy tempranas, que se pueda recolectar el tejido, ya se ha perdido. Entonces, realmente tener esa sensibilidad de la recolección o toma de la muestra es un proceso que muchas veces es complicado, es difícil según el tiempo del periodo del embarazo en el que se esté, y que no hay unos protocolos específicos o que ya ha llegado pues tarde la pareja y se ha perdido el producto. Entonces, la falla principal de los estudios citogenéticos realmente es la técnica y que se requiere el cultivo y un cuidado y un protocolo especial.
Para las variantes de número de copia, que les decía, son esos pequeños cambios que tienen una resolución mucho menor y que requieren un estudio más sensible, más específico, son estas pequeñas variantes que se ven dentro del genoma y que su estudio específico se va a hacer mediante hibridación genómica comparada, o CGH, donde vamos a tener ADN del control, que usualmente siempre está marcado con un fluorocromo rojo o con un medio rojo, y un ADN de referencia que usualmente es verde. Va a hacer una hibridación entre el ADN control y el ADN de referencia, se hace una relación 1 a 1 y posteriormente mediante un análisis bioinformático donde se va a hibridar, si hibrida específicamente la relación 1 a 1 me da un color amarillo, y si vamos a tener ganancias de información, eso quiere decir que tengo más ADN en el control, por lo tanto voy a tener pérdidas de información sobre el ADN de referencia, o si veo más verde, quiere decir que tengo más o tengo ganancia de información sobre el ADN de referencia. Y sobre eso, uno va sobre el cromosoma y mira cuáles son las pérdidas o ganancias de información y en qué lugar o cuál es el locus específico dentro del cromosoma para saber cuál va a ser la alteración que va a tener posteriormente y cuáles son los genes que se encuentran en ese espacio específico. Entonces, es el estudio específico para ver las CNVs. ¿Cuáles son las ventajas? Es más preciso, más detallado, es más confiable que los métodos basados en el cultivo, porque esta técnica no requiere un cultivo, por lo que estamos teniendo una muestra más fiable del producto, y pues es útil con tejidos frescos y conservados, que a veces el laboratorio, según los tiempos, si justo nace el fin de semana o la pérdida es en el fin de semana, se complica, pues este tiene un periodo mucho más estable para poder hacer la técnica. ¿Cuáles son las desventajas de la hibridación genómica comparada? Es que no se pueden ver reordenamientos cromosómicos estructurales equilibrados y no pueden identificarse pues con esta técnica, y tendríamos que pasar a otras técnicas como citometría de flujo. Es el problema, digamos, grande de la hibridación genómica comparada, sobre todo teniendo en cuenta que las translocaciones son una de las alteraciones principales cromosómicas. Tenemos el array o CGH array, donde acá simplemente ya tengo un chip específico diseñado sobre las regiones más mejor dicho, un chip que yo diseño específico para lo que yo quiero ver o determinar, es más rápido, y esta matriz yo la diseño en el laboratorio, entonces una matriz donde realmente el resultado va a ser más rápido. Y por supuesto no hay necesidad de cultivo ni de células vivas, y esto pues me da flexibilidad. Dentro de los estudios se ha encontrado mediante estas dos técnicas que las alteraciones más frecuentes de CNVs o de microdeleciones se encuentran en el cromosoma 22, en el 2 y en el 9. Entonces, para el diagnóstico lo que se ha propuesto es que la pareja, como dijimos que había que estudiar mamá, papá y embrión, que a la pareja se les haga un cariotipo en el fin de mirar si hay algún tipo de rearreglo o que haya alguna translocación que esté balanceada en ellos y que me pueda generar esas alteraciones posteriores en la meiosis. Y en el producto, como dijimos que era difícil a veces conseguir o tener la técnica específica para el cultivo, entonces vamos a hacerle una prueba de un array o un CGH. Esto me aumenta el que le hagamos este estudio a los padres y al embrión o a la pérdida del embarazo un 40% en tener un diagnóstico. Entonces ahí estamos disminuyendo la incertidumbre de los procesos genéticos. Por supuesto que hay un porcentaje importante que sigue siendo aleatorio, que no sabemos la causa, hasta qué número es permitido no hacer estos estudios. Estos estudios usualmente en el primer embarazo, como el riesgo de que sea aleatorio y que no haya una causa aparente, pues no se hacen unos estudios precisos. Entonces, ¿hasta qué número vamos a permitir? Eso depende igual, pero creería yo que en la consulta como genetista sí es importante tenerlo desde el primer momento. Sin embargo, se dice que desde la segunda pérdida pues ya hay que empezar a hacer estos estudios. Por supuesto, cuando hay pérdidas recurrentes también pueden haber alteraciones en los usos meióticos o alteración en la estabilidad mitótica, que era lo que habíamos hablado posteriormente, pero hay que mirar cuando hay pérdidas recurrentes y no encontramos alteraciones cromosómicas, si hay enfermedades monogénicas que puedan estar asociadas. Igualmente,
en la pareja y en el bebé. Entonces vamos a hablar sobre las enfermedades monogénicas. Las enfermedades monogénicas, como son cambios de un solo nucleótido, entonces vamos a mirar o vamos a utilizar técnicas de secuenciación como la secuenciación de Sanger o secuenciación de nueva generación, donde por supuesto la resolución es mayor y vamos a ver hasta una base, se puede ver. ¿Cuáles son las principales causas mendelianas? Tenemos causas inmunológicas de tejido conectivo, hematológicas, endocrinológicas del sistema neuromuscular ligadas a X y autosómicas recesivas. Estas principalmente se van a estudiar a nivel de la mamá y en el padre siempre vamos a hacer o tener que hacer estudios de fragmentación y mirar si puede ser portador de algún tipo de enfermedad autosómica recesiva. Usualmente las causas mendelianas no se ven en el primer trimestre, se van a ver hacia el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Acá hay un estudio que se hizo en una población iraní donde además se evaluaron pues todas estas moléculas o estos genes que están asociados al sistema inmunológico, donde vemos que cuando hay una alteración en ese equilibrio inmunológico, pues podemos tener pérdidas o se han visto pérdidas del embarazo. Estos son los genes principalmente estudiados. Acá falta el GATA3, que es otro de los genes que se ha visto que está asociado y que va a alterar todo el sistema de interleuquinas. Genes específicos asociados a angiogénesis, antígenos, que alteran todo el sistema inmunológico de células natural killer y de todo el sistema de linfocitos T. Y pues por supuesto lo que ya habían hablado anteriormente en la charla anterior de trombofilia. Sin embargo, esto no es algo que se haga de rutina, ya hay paneles específicos donde podemos ver estos genes cuando ya hay unas pérdidas recurrentes y eventualmente siempre queda un porcentaje que es indeterminado, pero si uno quisiera quizá profundizar un poco más. Entonces, dentro de los mecanismos de herencia que es importante ver, sobre todo en la madre, en el padre, sobre todo las recesivas y en el embrión, es enfermedades dominantes, se van a ver principalmente las que son alteraciones como displasias esqueléticas, displasias tanatofóricas. Eso se ve en el embrión, entonces por lo tanto ¿cuál es el riesgo de que los padres vuelvan a tener un hijo o una pérdida de embarazo por una displasia tanatofórica autosómica dominante? Pues es el mismo riesgo de la población general porque ahí estamos pues evaluando al óbito o al bebé principalmente y no es algo que pues vayan a transmitir los papás. Uno habla de herencia autosómica dominante cuando uno de los dos alelos es el que tiene la alteración y eso va a generar la enfermedad, donde tenemos un riesgo de 50% de pacientes sanos, 50% de pacientes afectados. Entonces acá el riesgo y la consejería por supuesto cambia, son estudios que se pueden hacer cuando se identifica, se puede tomar tejido o mediante los protocolos establecidos por cada institución para poder hacer estos estudios cuando se evidencia en las imágenes, sobre todo en las ecografías, que viene algún tipo de alteración morfológica. La distrofia miotónica la señalo acá en rojo porque es una condición que se ha estudiado mucho a nivel materno. Es importante hacer una adecuada anamnesis para mirar si hay antecedentes de enfermedades neuromusculares en la familia que quizá no se estén hablando en la consulta, entonces es profundizar un poco más sobre antecedentes familiares, porque la distrofia miotónica, como es una enfermedad secundaria a una alteración por repetición de tripletas, eso puede traer inestabilidad en el momento de la meiosis y generar pérdidas del embarazo. Cuando pasamos a las enfermedades autosómicas recesivas, donde vemos que para que se manifieste la enfermedad, tenemos que tener los dos alelos afectados, tanto el que viene a nivel materno como a nivel paterno, donde tenemos un riesgo de 25% de hijos afectados, un 50% de pacientes portadores y un 25% de pacientes que van a ser normales. Es importante mirar o indagar sobre consanguinidad familiar, si son de la misma región, si comparten mismos apellidos, porque hay enfermedades como alfa-talasemias o como enfermedades de los errores innatos del metabolismo,
que pudieran generar pérdidas también durante el segundo, incluso algunas talasemias durante el primer trimestre, que puedan ser o generar o ser las causantes de estas pérdidas de embarazo. Y estas recesivas tienen que ver tanto a nivel materno como paterno. Tenemos las ligadas al cromosoma X, sabemos que mujeres XX, hombres XY, por lo tanto, según quién vaya a ser el portador de la condición, acá tengo un hombre que tiene la enfermedad, el porcentaje de todas sus hijas van a ser portadoras de la enfermedad, pero todos sus hijos van a ser sanos. Y cuando tengo una mujer que es la portadora de una enfermedad ligada a X, pues tengo que el riesgo es que la mitad de sus hijos, tanto hombres como mujeres, estén afectados y que la mitad de sus hijos pues estén sanos. Acá las mujeres como tienen el otro X, pues son portadoras, no van a estar enfermas, a no ser de que haya una alteración por inactivación del X, que también se ha visto en las pérdidas de embarazo recurrente, que se puede haber inactivación entre un 18% más que lo que se ha visto en la población general, que es un 6%, sobre todo en alteraciones hematológicas. Acá dentro de las ligadas a X, las que podemos ver son mujeres, por ejemplo, que si hay un hombre con un síndrome de Rett, usualmente se pierde, no es viable, se pierde desde el comienzo, incontinencia pigmenti o síndrome de Barth, que son las enfermedades que más frecuentes se han visto asociadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar para mirar esas pequeñas alteraciones? Tenemos la secuenciación de Sanger, donde vemos cada uno de los nucleótidos, perdón, vamos a ver, este estudio es específico para enfermedades monogénicas o cuando yo ya sé cuál es la alteración específica que hay en la familia. Tenemos secuenciación por NGS, donde yo puedo ver varios genes a la vez y puedo diseñar paneles específicos donde puedo ver todos estos genes que hemos hablado que están asociados o predisponen a que de pronto hayan pérdidas recurrentes. Tenemos obviamente la secuenciación exómica, donde vemos todos los exones que puedan estar, o sea, todas las regiones exónicas donde está la mayoría de los genes que van a producir las proteínas, por lo tanto es un estudio donde voy a tener una evaluación mayor, quizá no con la profundidad que uno pudiera tener en una secuenciación de Sanger, pero es un estudio específico donde si yo no tengo claridad en el diagnóstico y estoy perdido, lo se puede usar y por supuesto la secuenciación genómica donde ya estoy evaluando exones e intrones, pero pues esta no está todavía estudiada para pérdidas de embarazos recurrentes. Y como les decía antes, pues uno empieza primero con el cariotipo de la pareja y posteriormente y con el array de la pérdida del embarazo, pero si estoy sospechando enfermedades monogénicas en el bebé, ya podemos utilizar este tipo de paneles específicos. ¿Cuál es el problema de utilizar estas técnicas, digamos, de secuenciación de nueva generación? Es la clasificación y la información que se genera de esos estudios. Entonces, de las CNVs y de los SNPs, según la secuencia y la comparación que haya con las referencias, vamos a tener 5 clasificaciones, que son las variantes benignas o probablemente benignas, que son las que realmente no se ha asociado, no generan enfermedad o patología, y tenemos las variantes patogénicas o probablemente patogénicas, donde ya hay una evidencia suficiente de que sí está asociada a una condición y uno puede hacer una asesoría específica al paciente. El problema acá son las variantes de significado incierto, que usualmente pueden ser la mayoría y no sabemos exactamente si generan o no generan alteración o me explican las pérdidas. Lo que se ha dicho en las pérdidas de embarazo es que usualmente las pérdidas son tan grandes y no hay estudios tan amplios sobre técnicas de secuenciación de nueva generación sobre los embriones que las bases de datos no son lo suficientemente amplias para tener toda esta información. Por lo tanto, puedo encontrar variantes de significado incierto y no haber un reporte o una suficiente robustez dentro de las bases de datos clínicas. Entonces, ¿para qué me sirve hacer estos estudios? Por supuesto, ya tenemos terapias, tener una causa genética, una causa, eventualmente así no sea genética, dentro de las parejas que tienen pérdidas recurrentes del embarazo, pues es mirar
¿qué se puede hacer? Si uno tiene una causa, pues ya puede tomar medidas, ya sea por técnicas de fertilización in vitro o mirar la parte inmunológica o anticoagulación, todo lo que hemos hablado anteriormente. Acá lo principal es que si yo identifico alteraciones cromosómicas, ya puedo hacer estudio de aneuploidías mediante PGTA o estudio de enfermedades monogénicas si ya veo que está en la familia y hay una causa específica, pues mediante PGTM. Entonces hay opciones, tener una causa clara genética me genera oportunidades para las parejas. Entonces, como conclusión, las causas genéticas de la pérdida del embarazo pueden ser fetales, de origen materno-paterno. Recordar que hay que estudiar a los tres. Siempre estudiar al trío. Esto aumenta la sensibilidad y la especificidad y nos permite tener mayores opciones de consejería y de disminución también de esa ansiedad que hay en las parejas. Por supuesto, tener la causa me permite establecer un riesgo de recurrencia, un pronóstico de tener un embarazo exitoso y pues, o por supuesto, opciones del manejo clínico. Y por supuesto, pues ya derivar a clínicas de fertilidad donde vamos a poder hacer estudios genéticos específicos que nos permiten pues llegar a un embarazo con éxito. Gracias.